Hola Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, bien. Un placer tenerte nuevamente acá en Todos contra Todos. Hace unas semanas te tuvimos acá y la verdad es que fue súper completo tu análisis y también te felicito porque te sigo en Twitter y vi que estás con proyectos nuevos, con desafíos muy interesantes. Así que bueno, te felicito y feliz año. Toda esta Feliz, semana. feliz año y es un verdadero placer volver a estar acá con vos conversando, así que no, un placer. Creo que es la primera nota desde hace algunas semanas. Ah, bueno, entonces ahí estamos acá entrando en calor para el 2024. Y arranco, Efectivamente. estábamos hablando acá, uno de los temas del día, que es el aumento, bueno, la suba del precio del combustible. Y quiero preguntarte, que nos cuentes cómo esto después va a ir afectando al resto de los precios de nuestra economía. Bueno, una excelente pregunta, porque de hecho es cierto que esta nueva suba de la nafta, para que nos demos una idea, se ha multiplicado por 5 en el 2023 la suba de la nafta y ahora estamos viendo un aumento de 200 pesos prácticamente en días. Entonces, es un aumento muy importante que afecta toda la estructura productiva de la Argentina, porque es un sumo esencial que la utilizan otros sectores, es muy utilizado, es intensivo en lo que son los sectores intermedios y eso se va a trasladar inmediatamente a lo que es el precio final de los bienes y también de los servicios en última instancia. Entonces, va a generar una aceleración fuerte de lo que es la inflación en un contexto en el cual ya veníamos con una devaluación, un sinceramiento, corrección del tipo de cambio y de algunos precios de la economía por esta también liberalización y desregulización de lo que son los mercados. Y bueno, yo estaba hablando que si consideramos el gobierno el tiempo que lleva Milei en el gobierno, ya aumentó un 90% la nafta, si partimos desde noviembre un 160%, ¿hasta cuándo vos creés, no solamente la nafta, estamos hablando, se hablaba de un sinceramiento de precios o de un fogonazo inflacionario? Ayer lo hablábamos con Pablo Goldín, que también es economista, y te pregunto a vos, ¿hasta cuándo? Digo, uno siempre piensa, un litro de nafta, como el parámetro es $1. ¿Hasta cuándo va a seguir este aumento? Y también podemos pensar en esta inercia inflacionaria que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, la realidad es que en la Argentina había lo que se conoce en economía como inflación reprimida. ¿Qué quiere decir? Bueno, estábamos ante un contexto fuerte de inflación, producto de una inyección de liquidez en el sistema que terminó corroyendo lo que es el valor de la moneda local. Y ante esa reacción, lo que hizo el gobierno no fue solucionar el problema de fondo, decir, bueno, tratemos de nuevamente darle valor a la moneda, parar lo que es la aceleración de la inflación, sino todo lo contrario, tratemos en términos sencillos de maquillarlo. ¿Cómo lo maquillamos? Bueno, con regulaciones en los mercados, con fideicomisos, con control de precios, bueno, ¿qué generó? Que bueno, hasta en el corto plazo, bueno, los precios se mantengan totalmente congelados. El tema es que, bueno, eso en algún momento obviamente había que corregirlo porque era totalmente insostenible, había que solucionar el problema de fondo que es de la inflación, a ver, veamos de qué forma podemos bajar la aceleración de la inflación y por el otro lado, bueno, tenemos que sacar estos maquillajes tan artificiales. Entonces el gobierno empezó con un programa de shock, de estabilización, de bajar las tasas de inflación. Primero con una política monetaria bastante restrictiva en el sentido de que, bueno, por lo menos van a dejar de emitir, van a bajar para eso lo que es el déficit fiscal, van a solucionar el tema de la deuda remunerada en el Banco Central, y pero el otro lado, bueno, liberar todo lo que había liberado y desmaquillar todo lo que se había maquillado. Entonces, el shock inicial es bastante importante y vamos a tener fuerte inflación mensual en los próximos meses. En el mejor de los escenarios, uno lo que estima es que la inflación va a seguir siendo alta durante todo lo que es el 2024. Lo que digan que, bueno, la inflación en el segundo trimestre va a empezar a bajar, bueno, no es tan así. Muy probablemente tengamos algún tipo de residuo de inflaciones en pasadas
y seguramente va a haber una nueva corrección en lo que es el mercado cambiario, porque vos tenés una inflación que se está acelerando, el ritmo de crawling peg del Banco Central sigue siendo bastante bajo y uno dice, bueno, se viene otra segunda devaluación. Entonces yo creo que a partir, si todo se mantiene constante, a partir de lo que es el 2025 va a empezar un poco a morigerar el alza de lo que son los precios. Y recién lo vamos a ver en una mejora de lo que son los salarios reales, porque no hay que olvidar eso, ¿no? Que lamentablemente la corrosión de los salarios reales en estas correcciones, en estos programas de shock, es muy importante y ya venimos con un 2023 bastante complicado. Se va a dar esa recuperación a partir del segundo más finalizado, segundo semestre de lo que es el 2025. Justo Pero acá Pablo preguntaba, ¿viste? ¿Qué pasará con los salarios? Y yo justo hablaba que aproximadamente desde el 2018 que en nuestro país el salario real cae y cae, no deja de caer. efectivamente, de hecho, en los últimos 6 años la caída ha sido de alrededor de 40 puntos porcentuales. En el último año la caída de los salarios reales, para medirlo, nosotros agarramos lo que son los salarios reales de los trabajadores registrados del INDEC y lo deflactamos en relación a la evolución de la canasta básica total y alimentaria para ver mes a mes un acercamiento de lo que es la evolución de la línea de pobreza e indigencia y esa caída de los salarios reales. Y de hecho nos están dando muy mal, por lo menos en los últimos semestres de lo que es el 2023. Y estamos hablando en todo el 2023 de una caída de más de 9 puntos porcentuales. Eso muy probablemente se va a elevar a lo largo de todo el 2024 y recién van a empezar a recuperarse un poco a partir de finales del 2025, pero partiendo de un piso. Por eso digo, hay que tomarlo con pinza porque la realidad es que vamos a partir del 2024 que va a estar bastante fulero, vamos a ver además cómo va a ser la evolución de las políticas económicas. Y con el tema de los salarios reales, siempre cuando hablamos de eso va a depender también del poder de negociación de los sindicatos. Hasta ahora creo que un actor bastante importante era lo que es el Estado. Por ahora se va a desplazar claramente y bueno, y va a depender de los sindicatos y los empresarios esas negociaciones. Otro factor a tener en cuenta que va a ser fundamental en la recuperación de los salarios reales es la cantidad de capital que pueda llegar a ingresar en la Argentina con esas medidas de desregulación, de incentivo de las inversiones privadas, que sabemos que si aumenta lo que es el capital, empiezan a entrar empresas o crearse puestos de trabajo, obviamente que eso va a terminar encareciendo lo que es el trabajo en relación a lo que es el capital. Lamentablemente, ante la escasez de capital que existe en la Argentina y que se ha profundizado en los últimos años, eso ha encarecido lo que es el capital en relación a al trabajo, y hoy el trabajo en la Argentina es bastante barato. Bueno, para modificar esa balanza es necesario que entren capitales. Si entran capitales que uno estima a partir del segundo trimestre, cuando le van a empezar a dar el voto de confianza, si es que se efectiviza lo que es el DNU, algún tipo de desregulación, bueno, ahí puede ser que sea un componente de aceleración de la recuperación de los salarios reales y veamos una mejora, quizás inclusive antes del segundo semestre del 2025, pero todo esto atado con alambres, en el mejor de los escenarios. Sí, acá te pregunto porque otro tema del día es, la cautelar que se dictó desde la justicia para lo que había promovido la CGT, o sea, una cautelar sobre las reformas laborales del DNU de Javier Milei, que esto obviamente viene a traer mucha incertidumbre en el plano legal. ¿Vos cómo lo ves de cara a las inversiones que espera Milei que lleguen a partir de estas desregulaciones? Sabemos que un punto clave para las inversiones será este punto de reforma laboral, que ahora obviamente entra en una laguna porque va a ser un proceso de una cautelar, después una apelación probablemente, y un proceso que ahora lo vamos a analizar bien con un abogado que se va a sumar en un rato, pero quiero preguntarte a vos cómo lo ves desde el punto de vista económico. Excelente pregunta, porque de hecho en la modernización del mercado laboral es fundamental en cualquier paquete de reformas estructurales que está necesitando la Argentina y el voto de confianza hacia el exterior.
A ver, una señal clave de que el mercado está apostando a la Argentina es que se ha revertido esa caída en lo que son los depósitos en dólares que se ha visto en los últimos 4 años, o por lo menos desde agosto de 2019. Entonces, eso ya es un punto importante. Ha bajado también lo que es el riesgo país, se ha estabilizado lo que es el mercado cambiario. Entonces, en términos de, bueno, hay cierto alivio, hay cierto clima de optimismo, está. Puede ser que sea pasajero porque son los primeros 100 días de cualquier gobierno. Ahora bien, va a depender que eso se sostenga en el tiempo de ciertas reformas que se vayan consolidando a lo largo del tiempo, que fue uno de los grandes errores del gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri, que no pudo profundizar en otro tipo de reformas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si logran estabilizar la economía, bajar las altas tasas de inflación, generar cierto clima de previsibilidad, de estabilidad macroeconómica, ya con eso van a entrar capitales con ciertas desregulaciones. A ver, había regulaciones absurdas como un hotel que estaba en Salta tenía que ir a Buenos Aires para registrarse, ¿no? O sea, era demencial, claramente. Bueno, eso se elimina, entonces es más fácil que entren capitales a lo que es la Argentina. Ya con eso, digamos, tenemos ciertos capitales que pueden llegar a entrar, inversiones privadas, que es lo que está necesitando nuestro país. A ver, pero va a ser totalmente insuficiente si eso no es acompañado con una modernización del mercado laboral. Entonces ahí va a encontrar claramente que un techo que ya, digamos, lo encontró un gobierno que quizás se asemeja mucho a este, que fue el gobierno de Menem. La convertibilidad, por ejemplo, en Hong Kong ha funcionado exitosamente hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque tienen un mercado laboral mucho más flexible que el caso de la Argentina. Menem no avanzó ni en una baja de lo que son los impuestos, ni siquiera en una modernización del mercado laboral, que es lo que generó que las empresas locales no puedan competir con las empresas internacionales. Y ante ese obstáculo, claramente que se destruyeron puestos de trabajo, se destruyeron empresas, oportunidades, y la Argentina no fue competitiva. Lo único que inclusive tuvo que volver a ser competitiva con el tipo de cambio porque no se había generado una estructura productiva diversificada, que es lo que apunta a cualquier tipo de país. Bueno, eso mismo le puede llegar a pasar a el gobierno de Milei. Vos podés tener un cierto orden macroeconómico, estabilizar la economía, bajar las altas tasas de inflación, pero si eso no es acompañado con otro tipo de reformas, por ejemplo, lo que es el mercado laboral, y en algún momento va a encontrar un techo. Yo no digo ahora, porque la Argentina viene bastante mal durante muchísimo tiempo, porque tenemos regulaciones absurdas. Entonces, cualquier tipo de desregulación, de apertura de los mercados, de estabilización macroeconómica, siempre va a ser positiva a lo que veníamos viendo ahora. Ahora bien, eso en algún momento puede encontrar ciertas limitaciones y el agotamiento de las mismas políticas que se tomaron en los primeros días. Entonces va a requerirse otro tipo de políticas. Ojo, porque estamos ante los primeros 100 días de gobierno, que es la luna de miel de cualquier gobierno que le da el voto de confianza para llevar adelante todas las reformas. No es lo mismo que vos encares una reforma laboral ahora en los primeros 100 días que en el 2025, cuando la gente ya está cansada, cuando viniste con correcciones continuas del mercado cambiario, cuando tuviste altas tasas de inflación, que eso va a determinar con altas tasas de pobreza, de indigencia, que tomarlas ahora cuando la gente está más predispuesta a lo que son los cambios. Si desde el sindicato logran frenarle eso, para mí que va a ser uno de los grandes fracasos, diríamos, de este gobierno, o de grandes limitaciones de gobernabilidad inclusive para en la segunda parte después de las elecciones de medio término. Acá, entre uno de los temas que estábamos hablando, hablábamos del crawling, y acá Federico dice muy bajo el crawling del 2% mensual, porque se está hablando mucho que con esta suba de precios que estamos viendo en la economía, es muy probable que se venga una segunda devaluación que otra vez apretaría el acelerador de la inflación en la economía. Y te pregunto ¿qué alternativas ves? ¿Ves una alternativa posible en que este crawling sea mayor al 2%? La única alternativa que ves es una devaluación en los próximos meses. ¿Cómo lo ves vos? Sí, en general los gobiernos siempre utilizan este periodo estacional en el cual uno por vacaciones, por las fiestas, demanda más pesos, entonces demanda menos dólares y puede
flexibilizar un poco lo que es la política monetaria, no ser tan restrictiva, que de hecho lo ha aplicado siempre los gobiernos anteriores, decir, bueno, esperamos hasta enero un poco para aflojar. Puede ser que a partir de marzo empecemos a ver una política monetaria más cruda, con una aceleración fuerte de lo que es el ritmo de crawling peg, que son estas devaluaciones mensuales, pero claramente que es insuficiente un 2%, porque de hecho, está bien, perfecto si vos tenías un 2% mensual de crawling peg, si hubieses tenido una devaluación de unificación de lo que es el tipo de cambio. La devaluación que hubo es, bueno, la que exigía inclusive los organismos internacionales para la Argentina, no es tampoco muy importante. Entonces va a requerirse, ante esa aceleración de la inflación, ante esa política monetaria bastante laxa en términos de ritmo de crawling peg, otra devaluación, uno estima que a partir del segundo trimestre, que es cuando la Argentina necesita más dólares del frente externo para poder pagar las obligaciones, que también es, digamos, uno de los grandes obstáculos que van a tener que sortear el actual gobierno, porque lo cierto es que lo que hay que pagar durante el 2024 es muchísimo mayor de lo que fue en el 2023, en un contexto en el cual nadie le quiere, digamos, prestar a la Argentina ya, desde organismos internacionales, etcétera, porque no hemos hecho los deberes a lo largo de toda nuestra historia. Entonces es mucho más difícil poder acceder a los mercados sin políticas más tangibles. Entonces, ahí creo que se va a ver forzado claramente que acelerar o el ritmo de crawling peg o a llevar una nueva devaluación ya de unificación de lo que es el tipo de cambio. Y ahí estamos hablando de una unificación que estamos arriba de los 1.400, de los 1.500 pesos de unificación del tipo de cambio, para poder, digamos, recuperar todo lo que has perdido en estos meses. Ojo, ayer, ahí te hago ahí ayer hablamos con Claudio Slomnik y con Pablo Goldín, los dos estuvieron de acuerdo en que un dólar a 800 históricamente es un dólar caro, pero vos decís, para unificar, estamos hablando de un dólar a 1.400 a 1.500. Efectivamente, porque de hecho, sea, digamos, mega caro. Efectivamente, porque de hecho nosotros, para poder calcular cuál es el tipo de cambio de equilibrio, que es de unificación del tipo de cambio, tenemos que agarrar todo lo que son los pasivos del Banco Central. En esto consideramos lo que es la base monetaria, que son los billetes y monedas que están circulando en la economía, más lo que es la deuda remunerada, que son ese tipo de bonos que vos, bueno, emitís para sacar liquidez en el momento y pateás el problema para adelante, no termina siendo más que emisión futura. Lo tenés que contemplar en relación a lo que son las reservas internacionales de la Argentina. Y eso te da un ratio estimativo alrededor de los 1.600, 1.800 pesos, depende de si vos le restás o no lo que son los encajes. Esa es una buena medida para saber hacia dónde va lo que es el dólar, el tipo de cambio, si no hay, digamos, en inflación. Entonces, es digamos, inclusive en un dólar de 6 meses, y yo digo, bueno, siempre lo utilizo para saber, digamos, cuál va a ser el valor del dólar en los próximos 6 meses. Y se utiliza para saber cuál es el valor para realizar una unificación de lo que es el tipo de cambio. Cuando vos decís, bueno, no necesitamos más restricciones, no necesitamos más crawling peg, ya está, tenemos un único tipo de cambio, no tenemos un dólar blue, etcétera. Bueno, ese es el valor teórico al cual, bueno, debería ser como, digamos, límite, digamos, a la hora de la unificación. Entonces, el tema es que eso va claramente que variando, va a depender muchísimo de cuál va a ser la evolución de la base monetaria, de la evolución de la deuda remunerada, las reservas netas, que es cierto que se han recuperado en términos de la caída que has tenido en los últimos meses del 2023, pero siguen siendo negativas. Estamos hablando de las reservas de rápida disponibilidad, que son el verdadero poder de fuego para hacer frente a una corrida contra el peso, que hoy están en rojo en alrededor de 12.000 millones de dólares. Muy lejos de lo que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Entonces hay un terreno que hay que recuperar claramente. Los vientos externos tampoco nos están favoreciendo, porque la realidad es que no hay una crisis hacia lo que son los mercados emergentes, tenés tensiones geopolíticas de forma constante, políticas monetarias de algunos bancos centrales mundiales que
afectan a lo que son los países emergentes. Entonces, todo eso es un combo bastante explosivo, una corrección de lo que son los precios de las commodities, que son los que nosotros exportamos al resto del mundo. Por ende, nos están entrando menos capitales o dólares del frente externo, que dificulta esa acumulación de reserva para que, digamos, bueno, necesitamos unificar el tipo de cambio, podemos unificarlo a lo que son los 800 pesos. Para poder unificar, para poder eliminar completamente lo que es la brecha, y estamos hablando en torno a lo que son los por arriba de los 1.500 pesos hoy en día. Y acá estoy viendo un comentario de Fabián Correa que dice: dudo que Milei pague los bonos SER que venzan en el 2024. Quiero que nos cuentes un poco en detalle sobre los bonos SER y también ahí meternos en tema plazos fijos, que bueno, ya bajo la tasa de interés, y plazo fijo suba, y bueno, también LELIQs y circulación de dinero. Bueno, es una excelente pregunta porque de hecho, a ver, ¿qué pasaba ante el contexto de incertidumbre que estaba teniendo la Argentina? De hecho, digamos, los inversores, hablamos de bancos comerciales, privados, etcétera, bonistas privados, no querían volver a renovar lo que son los bonos. Y la realidad es que la deuda argentina depende mucho de lo que es el rollover. O sea, bueno, no tengo con qué pagarte ahora, pero te doy este bono para que vos no te vayas y yo no tenga que pagarte y, bueno, no explote todo por los aires. Bueno, claramente que para incentivar eso, lo que fue haciendo el gobierno de Sergio Massa es, bueno, cambiar lo que son bonos quizás más tradicionales a, bueno, bonos duales, bonos SER, bonos atados a lo que es la evolución del tipo de cambio, porque de esa forma los privados, los inversionistas, se protegían ante esa mayor imprevisibilidad que tenía la Argentina. Una economía que va en crisis, claramente que te va a exigir, digamos, que esté ajustado en algo más seguro. Y en este caso es a la evolución, por ejemplo, del SER, a la evolución de lo que es la inflación o a lo que es el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? El ministro de Economía anterior, en el muy corto plazo, pateaba el problema para el gobierno que venga. Él se sacaba de encima en ese entonces, porque decía, bueno, ya está, renové esto, por más de que eran bonos de muy corto plazo y atado a lo que es la evolución de la inflación y a lo que es la evolución del tipo de cambio, pero bueno, le pateaba el problema al que venga. Obviamente que si él ganaba, bueno, era un problema de él, pero él ya estaba en el gobierno. Ahora bien, el que se enfrenta a ese tipo de problemas es el gobierno entrante, que es cierto, digamos, la cantidad de bonos duales ser atados a la evolución del tipo de cambio es enorme lo que hay que pagar y va a ser muy difícil de pagarlo. Muy probablemente haya algún tipo nuevo de instrumento de bono más destinado a lo que es el Tesoro Nacional, que ahí hay, digamos, otro efecto negativo, porque la realidad es que este gobierno está mucho de decir, bueno, tratamos de mejorar lo que es el balance del Banco Central, pero empeoramos el balance del Tesoro. Si vos empeorás constantemente el balance del Tesoro Nacional, o sea, del gobierno, incrementás lo que es el riesgo país. Y ahí va a haber un límite, porque cuando incrementás mucho lo que es el riesgo país, podés caer en una crisis de confianza que genere una corrida en lo que son los principales mercados y podés llegar a tener un problema en lo que es el sector financiero. Entonces, no es un camino fácil de transitar y es cierto que es muy difícil la deuda que pagar, sobre todo en lo que es el primer semestre de este año, porque tenés un montón de bonos, vuelvo a repetir, de SER, de lo que es atado a la evolución del tipo de cambio, que no es solamente, bueno, hay una aceleración de la inflación y eso se licúa, como muchos están diciendo. Y también hay inclusive obligaciones con lo que son los organismos internacionales. El otro día una persona me preguntaba si convenía comprar bonos SER, por lo que decís vos, no conviene, porque hay un riesgo de que no te lo paguen, básicamente. Sí, yo siempre cuando, a ver, hay tres formas y ahí pasamos a lo que son los plazos fijos, que en general invierten los argentinos, que es por un lado, bueno, plazo fijo UVA, tradicional, etcétera, que depende mucho de lo que es la evolución de la tasa de interés. Y ahí te hago un paréntesis. Ahora que el plazo fijo UVA va a 6 meses, ¿vos
digo, desincentivás, ¿no? Porque yo estuve viendo muchas personas, la mayoría desincentivan el hecho de comprar, de aplicar a un plazo fijo UVA. ¿Cuál es tu postura sobre eso? Y ahí seguimos con todo lo que, ahí ya te hago paréntesis. No, excelente, es cierto, y ahí en el plazo fijo UVA, por eso, digamos, traía esto de que en general es plazo fijo UVA tradicional, dólar por otro lado, y lo que es en estoqueo, que en general es, bueno, adelantar consumo, que hoy ante el contexto inflacionario y ante no sabes lo que va a pasar, incertidumbre macroeconómica, por lo menos a lo largo de todo el primer semestre de este año, uno dice, es una opción que hoy se empieza a poner nuevamente de moda. Ahora bien, la realidad es que para medir lo que es el plazo fijo UVA, vos tenés que medirlo con respecto a lo que es la evolución en general de lo que es el tipo de cambio. Y si vos esperás que va a haber una corrección nuevamente del mercado cambiario, que todos están estimando que se viene una nueva devaluación, bueno, ahí tenés que ver si realmente te va a convenir ese plazo fijo UVA o definitivamente comprar dólares. Yo creo que estamos ante un contexto en el cual la peor parte, digamos, de la inflación la pasaste, después de la devaluación va a venir otra parte, va a depender de cuándo suceda esa devaluación, pero por lo menos a partir del mes de febrero, marzo, cuando ya empezás a revertir esa de mayor demanda estacional de pesos, en la cual nuevamente va a haber mayores presiones de lo que es el mercado cambiario, va a haber una mayor presión en lo que son los dólares, esas dificultades que va a tener la Argentina para poder hacer frente a lo que son las obligaciones, y además de que, bueno, se van a empezar a debatir todas las reformas en lo que es el Congreso, y eso va a generar cierta inestabilidad en lo que son los mercados. Uno dice hay que volcarse en lo que es el dólar porque va a haber una mayor demanda, una agudización de lo que es la crisis de confianza después de esos primeros 100 días, que va a depender muchísimo de si se estabiliza o no a partir del segundo semestre de, bueno, los resultados palpables que tenga este gobierno, sobre todo en materia política. Entonces, hoy en día, digamos, uno estima ante la baja de las tasas de interés, ante, bueno, las nuevas reglamentaciones con respecto a algunos instrumentos, volcarse más a lo que es los dólares o inclusive a lo que es el estoqueo para los que quizás no puedan acceder hoy a los dólares, depende mucho del poder adquisitivo de la gente, para poder cubrirse. Después tenés obviamente que algunas, por ejemplo, los CDRs, que son... Justo acá preguntaba Pachi, mira, te lo pongo. Efectivamente, los CDRs, que va a depender muchísimo, también es una de las buenas opciones, pero bueno, depende de cada uno del perfil, eso ya es para asesoramiento de inversiones, y no me quiero adentrar mucho en el tema, pero sí también te cubres una opción para cubrirte ante, sabes que va a haber una corrección nuevamente en lo que es el mercado cambiario, va a haber una devaluación, te podés llegar a cubrir también con lo que son los CDRs, y además es una buena opción porque eliminás el riesgo local y bueno, y por lo menos te aseguras algo. En la Argentina, cuando te dicen, bueno, no volcarte a lo que son los bonos locales, etcétera, es cierto que tienen tasas de rendimientos altísimas, pero son los que están dispuestos, hoy en día son los que están dispuestos a perder. Porque la realidad es que la situación es tan compleja y las dificultades que tiene la Argentina para poder hacer frente a esas obligaciones depende de tantos factores que hoy la verdad es que inclusive se están encontrando fuera de las manos del propio gobierno. La realidad es que hoy me parece que no son, digamos, la mejor opción, sobre todo para los que quizás no llegan tanto a fin de mes o llegan ajustado o pueden una porción mínima ahorrarse y volcarlo en algún tipo de instrumentos. Perfecto. Y acá hay un par de preguntas en el chat. Javier pregunta, si ese dólar de unificación a 1.500 en unos meses tendría que agregarle la inflación que está corriendo. No, eso hablábamos de los 1.500 pesos, eso solamente se calcula en relación a lo que es la base monetaria y lo que es la deuda remunerada. Sí, en este interín, ahora porque estamos en un momento, vuelvo a decir, excepcional, en el cual demandamos más pesos por una cuestión específica. Si en el interín existe, el gobierno se ve forzado a emitir deuda remunerada al propio Banco Central o a emitir para poder financiar al fisco porque no le va a quedar otra, entonces va a empeorar lo que es el balance o inclusive va a tener que hacer frente a las obligaciones
que ya lo tiene que hacer en el primer trimestre, y eso va a hacer caer lo que son las reservas del Banco Central. Ahí sí se va a incrementar ese ratio. Y estamos hablando por ahí que puede llegar inclusive a superar lo que son los 2.000 pesos. Pero ese ratio no depende, el cálculo de ese ratio no depende de lo que es la inflación, sí depende de la hoja de balance del Banco Central. Y para mirar la evolución de cuál va a ser ese valor teórico de tipo de cambio, de unificación, tenemos que mirar las hojas del Banco Central y no tanto lo que son la evolución diaria o mensual de lo que es la inflación. Y acá hay otra pregunta de Diego que dice sobre el presupuesto nacional, si no da muestras de arreglar la macro, ¿cómo va a reaccionar el mercado? Bueno, claramente que a partir del segundo trimestre es digamos, el voto de fuego de los mercados. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se suman una serie de factores. Ya está, pasaste o estás pasando prácticamente en la última etapa de los primeros 100 días de gobierno. La luna de miel ya fue. La gente empieza a impacientarse, el clima social empieza a enardecerse. Después, en términos internacionales también tenés dificultades porque, ¿qué pasa? Durante los últimos 3 años, que uno estimaba que iba a ser antes, pero se extendió, había un viento de cola bastante favorable para Argentina post pandemia, en la cual esa inyección de liquidez internacional por parte de los principales bancos centrales del mundo favorecía a países emergentes como la Argentina, que vendían commodities al resto de los países. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay una inyección de liquidez, los principales bancos centrales empiezan a incrementar lo que son los capitales, la liquidez, etcétera, empiezan a comprar más productos básicos. Inclusive durante la pandemia habían hecho uso de esas reservas que tenían muchos de esos países, entonces empiezan a comprar más a países como por ejemplo la Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, nuestros países se ven beneficiados porque nos están comprando más, nosotros nos volvemos más baratos, tienen más plata para poder comprarnos. Ahora bien, ¿qué pasa? Empezaron a acelerar fuerte lo que es la inflación en esos principales países. Se asustaron esos bancos centrales y a partir de finales del 2021, todo el 2022, los principales países, bancos centrales del mundo, empiezan a revertir esa política, empiezan a incrementar lo que son las tasas de interés. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ya está, hay menos capitales, hay menos liquidez, nos empiezan a comprar menos. Entonces, nos empiezan a entrar menos plata por esa venta de los productos esos básicos. ¿Y qué pasa? Las políticas monetarias tienen un lag de entre 12 y 24 meses. Entonces, la peor parte de esa política monetaria más contractiva a nivel internacional recién la vamos a ver a partir de todo lo que es el 2024, el 2000, digamos, inclusive 2025. Entonces, esa menor cantidad de dólares vamos a sentirla recién a partir de este año bastante más fuerte. Entonces, ahí la Argentina se va a encontrar en un contexto en el cual, bueno, ya está, nos empiezan a comprar menos y además, bueno, nosotros tenemos que hacer frente a más obligaciones, van a salir más dólares desde la Argentina. Entonces, si la Argentina se ve con dificultades y a eso le sumamos cierto toque, digamos, de inestabilidad política que seguramente va a suceder porque la verdad es que digamos, hay muchas fuerzas que quizás van a operar en contra de por una cuestión inclusive ideológica, pues son antimercado. Bueno, claramente que eso se va a sentir muy fuerte en lo que son los mercados y a partir del segundo trimestre vamos a tener bastante mayores presiones, inclusive agudizaciones de lo que es la crisis de confianza, como ya hemos visto en otros periodos de la Argentina. Pero, bien, eso, digamos, cierro. Algo favorable es que están incentivando lo que son las exportaciones. Entonces, poder tener una corrección de precios, que es lo que favorecía al anterior gobierno durante los últimos 3 años, que puede ser contrarrestado por un efecto positivo en cantidad. Está bien, nos bajan los precios a nivel internacional, pero nosotros estamos exportando más a nivel internacional porque bajaron las regulaciones, estamos exportando más productos, estamos colocando otros productos en los mercados, logrando ciertos tratados de libre comercio, que eso puede llegar a contrarrestar ese efecto negativo de lo que son los precios y puede ser que quizá todo lo que estemos hablando no entre en juego, inclusive, y en términos, digamos, en dólares, nos pueden ingresar inclusive en más dólares porque estamos vendiendo más en lo que es cantidad. Pero bueno, va a depender muchísimo de
lo que suceda en los próximos meses. Yo creo que, siempre digo, más allá de las restricciones que hablemos ahora de dólares, de las obligaciones que tengamos, etcétera, también hay una restricción política que, bueno, son las fuerzas opositoras, que para eso, digamos, los que los votaron, para que se opongan a las políticas de este gobierno, y es natural que se van a oponer, los consensos que logre el actual gobierno, y por el otro lado, el clima social que la gente ya la viene pasando mal durante muchísimos meses, si realmente a partir del segundo trimestre estará tan abierta a que sigan los ajustes o a que sigan las correcciones o a nuevas, digamos, de regulaciones, o van a tener que, lamentablemente, dar marcha atrás y empezar nuevamente a regular los mercados, que ya ha sucedido en otras partes de la historia argentina. Entonces, por eso digo que siempre hay que contemplar ese tipo de restricciones que muchas veces en los análisis macroeconómicos no están contemplados, y la realidad es que son el agente principal en la toma de decisiones políticas. Clarísimo, clarísimo. Natalia, muchísimas gracias. Te tuvimos acá un montón de tiempo. Hay un par de preguntas. Las dejamos para la próxima, así no te robamos más tiempo. Te agradezco mucho y bueno, te esperamos más adelante de nuevo. Un placer. Gracias a ustedes, un placer enorme, excelente entrevista como siempre, te admiro un montón y bueno, hasta la próxima. Igualmente, un gusto. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.